de pausa activa fue lo suficientemente activa y lo suficientemente pausada? ¿Están ahí? Pudimos descansar, profesor. Por mi parte, por lo menos, algo. Qué bueno. Tengo mucho trabajo. Ok. Algo se Bueno, descansó, profesora. descansaron un poco de sus profes. Bueno, hemos visto ya el tema de reclutamiento, selección, hemos visto descripciones de cargo, toda esta parte bastante, eh, ¿cómo llamarlo? Fome. No, realmente es entretenido, pero les mostré cómo se hace de manera clásica, ¿sí? Hoy en día se hace, algunas organizaciones lo siguen haciendo como yo se los mostré, pero cada vez se busca hacerlo de una manera más eficiente y a la par más agradable para los candidatos, ¿sí? Eh, Más eficiente para que todo el proceso ocupe menos horas hombre. Por ejemplo, un alumno estaba haciendo un levantamiento de proceso y estábamos viendo cada parte del proceso, cada fase, cada tarea, ¿no? Se reciben currículums, cuánto tiempo se demoran en filtrar los currículums, luego se hace una llamada prefiltro o de screening, también se llama, eh, para de pronto responder algunos vacíos que pueda haber habido en el currículum. eh, y en cada momento hay que poner cuántas horas hombre toma, ¿sí? Luego lo que hacen es verificación de referencias y ahí se demoraban también muchísimo. Luego entrevista psicológica. Entre la entrevista psicológica normalmente tiene dos partes. Una, ver que tengan las competencias necesarias para el cargo y dos, ver si tienen fit cultural, si son personas eh, emocionalmente estables, ¿sí? Eh, Luego, pruebas psicológicas y así, tum. Y al final decidía una terna y pasaban a la entrevista de decisión, ¿sí? Entonces terminaba siendo un proceso muy largo que demoraba muchas semanas en algunos casos. ¿Qué pasa? Uno, no es eficiente, demora muchas horas hombre. Y dos, ocurre muchas veces que luego se llama al candidato y el candidato dice, no, yo ya conseguí otro trabajo, porque el candidato no viene, postula un trabajo y se queda esperando en su casa a ver qué le dicen. Sería tontísimo hacer eso, ¿no es cierto? Entonces se busca eficientar algunas. Hay otras que lo siguen haciendo a la antigua y después se quejan de que por qué las cosas no funcionan bien. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer ahora? Buscar cómo hacerlo lo más corto posible. El filtro ya no lo hace un ser humano, lo puede hacer una ATS, Applicant Tracking System, Sistema de Gestión de Candidatos. ¿Sí? El sistema mismo, a los candidatos que tienen de un 70 o 60% de calce para arriba, les manda en automático links para que respondan pruebas psicológicas. Todavía no he invertido ni una HH, ni una hora, hombre. ¿Sí? A los que pasan las pruebas psicológicas, entonces ya está, ya se filtró el currículum, ya se filtró por calce cultural, por perfil de personal, qué es lo que se está buscando, ¿sí? Y esos le llegan al reclutador. Ya pasaron por varios filtros, ¿sí? Esos le llegan al reclutador. Entonces, ahí ya no va a tener tantos que hacer la llamada de pre-screening, no va a tener que llamar a tantos, va a tener que llamar a menos, ya no va a tener que verificar referencias de tantos, sino de bastante menos, ¿sí? Y pasa directamente a la entrevista psicológica, entrevista por competencias, ya con las pruebas en mano, ¿sí?
Ya no invierto tiempo entrevistando a alguien que después, por las pruebas, no me calza, ¿sí? Lo mismo si se necesitan competencias técnicas. Se le puede tomar una prueba antes, en automático, ¿sí? Todavía sin invertir ninguna HH, ¿ok? Se puede incluso hacer una preentrevista también en automático. O sea, la misma plataforma puede pedirle a la persona que se presente en 60 segundos y que responda tal o cual pregunta, unas 2 o 3 preguntas, y se les da un tiempo y se graba. Entonces tú ya puedes ver a la persona, ¿sí? Antes de llegar a la entrevista. ¿Ok? Entonces con eso vas ahorrando mucho tiempo. Y como ahorras tiempo, luego le puedes dar una respuesta más rápida al candidato. Y como tú tienes que trabajar con menos candidatos, tienes más tiempo para ese candidato o para esos candidatos. Y uno puede además después mandarle un mail de feedback, ¿sí? Y feedback no significa que le digan, mira, tú sería bueno, que mejor, es que no, sino simplemente hemos decidido continuar el proceso con candidatos que tenían un mejor calce, te consideraremos para un siguiente, ¿sí? Y eso ya es bastante bueno, ¿sí? También se utiliza la gamificación. ¿Qué es la gamificación? En lugar de tomarle pruebas psicológicas, le pongo juegos, ¿sí? Hay algunos juegos que me ayudan a predecir luego cómo es su personalidad, cómo trabaja. Normalmente como uno juega, trabaja. ¿Saben eso? Eh, entonces hace que también el proceso sea más entretenido para el candidato, ¿sí? Las organizaciones ya desde hace unos años se han dado cuenta que mejorar la experiencia del cliente interno es tan importante como mejorar la experiencia del cliente externo, ¿sí? De hecho, lo que se vio es que la experiencia del cliente externo, o sea, el que te compra, el que te llena el bolsillo, el que te genera utilidades, es muy difícil, casi imposible que sea buena si no se mejora la experiencia del cliente interno, ¿sí? Y este es el tema que vamos a ver hoy día. Y para esto voy a compartir. Ok, entonces, hoy en día se habla mucho de experiencia del empleado, employee journey, bienestar organizacional, eh, employee experience, que es lo mismo que experiencia del empleado, ¿sí? ¿Y esto qué es? Es la experiencia o las emociones que tiene el empleado, eh, las percepciones que tiene en todos los puntos de contacto con la empresa o con la organización en el transcurso de su carrera laboral, ¿sí? Es decir, cómo se siente desde que conoce la empresa hasta que renuncia o es desvinculado. ¿De dónde nace este concepto de la experiencia del empleado? Se parte por el concepto de la economía de la experiencia. Se ve que cuando uno provee no un commodity, ni un bien elaborado, ni un delivery, sino que provee de una experiencia, entonces se puede profundizar más en la billetera del cliente. Se generan más utilidades, ¿sí? Y acá les voy a poner un ejemplo, voy a dejar de compartir. Un ejemplo que me gusta a mí es el del festejar un cumpleaños. ¿Me han escuchado ese ejemplo? Sí, no. Creo que no, profesora. No, profesora. Ok. No, profe. No vaya a ser que esté como las viejitas con Alzheimer que cuentan 20 veces lo mismo. Este, antes, sí,
O sea, bueno, y hoy en día también pasa todo en paralelo, ¿no? Si uno quería festejar un cumpleaños, antes la única opción que tenía era comprar harina, huevos, leche y hacer la torta para cantarle cumpleaños al niño, ¿sí? Y gastaba muy poco, porque ¿cuánto gastas en un poquito de harina, un par de huevos, ¿no? O sea, se gastaba muy poco y se tenía la torta y se festejaba el cumpleaños. Pasó el tiempo y hubieron más opciones. Había también la opción de comprar una torta ya hecha. Uno podía ir al almacén, al supermercado o a la pastelería y comprar una torta. En su mayoría no tan caras, no tan especiales, una torta, ¿no? Una torta sencilla. Uno gastaba un poco más, pero se ahorraba el trabajo de hacer la torta y se ahorraba también el tiempo de comprar los ingredientes, hacer la torta, compraba de frente la torta. ¿Sí? Hoy en día hay las dos opciones. Hay también una tercera opción que es pedir una torta especial, que me la traigan a la casa, ¿sí? Por delivery, ya no a una pastelería, sino de pronto a una conditoray. ¿Sí? Sí. Y además la torta con decoración y que de Batman o de lo que sea, con escultura, qué sé yo, y eso cuesta más, ¿no? Eh, tengo las tres opciones, pero también tengo una cuarta opción. Quiero festejar un cumpleaños, puedo alquilar Chuck E. Cheese, paintball, batalla por láser, Kidzania. Me sale mucho más caro, pero me regalan la torta. ¿Sí? Es más negocio brindar experiencia que dar un producto. ¿Ok? Por eso la gente va al Starbucks, porque es más bonito, porque me puedo quedar ahí en la salita del Starbucks cómoda conversando y por eso pago, no sé, 5 lucas por mi café cuando normalmente me podría costar 200 pesos. ¿Sí? Eh, pero ocurrió que empezaron a investigar cómo hacemos para que la experiencia del cliente externo sea realmente buena. Porque la correlación entre lo estoy pasando regio y gasto un montón es altísima. ¿Sí? Acá, ¿quiénes han ido a Disney, por ejemplo? Son los reyes de la experiencia. ¿Alguien ha ido a Disney? Bueno, es muy bacán, pero la entrada te cuesta $100. Y una botellita con agua te cuesta $5, una botellita ridícula. ¿Sí? Los helados en forma de Mickey Mouse te cuestan, no sé, 8, $10, cuando normalmente te cuestan 50 centavos. Es carísimo. Pero todo está hecho de tal manera que la gente gasta igual. Yo así latina, El de marketing. medio pelo, iba con mi mochila, con sándwiches y botellitas con agua. Este, Carolina. En mi época yo trabajé haciendo reclutamiento y selección, perdón, buenas noches, profesora, compañera. Buenas noches. Trabajé con un cliente de una empresa importante de tecnología, Ujú, Microsoft, para ser precisa, y me acuerdo que él tenía que reclutar promotores para la consola Xbox. Y en el proceso de entrevista le pregunta a los chicos X, les lanzo una pregunta abierta en una sala que tenía una entrevista masiva. ujú. Habrán habido 10 chicos, más o menos, que estaban postulando al cargo de promotores. Y les pregunta abiertamente, le dice, ¿ustedes saben qué es lo que vende Starbucks? Y todos dijeron, café. Y él les dijo, no, no vendan café. Starbucks te vende la experiencia. Te vende la experiencia de pasearte con un café de la marca, te vende el estatus,
te vende no sé, como el posicionamiento de la marca en la calle, la experiencia de que te vean con un café Starbucks. Lo mismo pasa, no sé, ¿qué es lo que te vende, no sé, Microsoft? ¿Qué es lo que te vende la Xbox? ¿Te vende un juego? No, te vende diversión, te vende entretenimiento. Entonces, él más que preguntarle a los chicos qué es lo que vende Microsoft en ese minuto o qué es lo que te vendía la consola Xbox, que es en sí lo que ellos tenían que promocionar, que era el producto en sí, el juego, la consola, ellos tenían que promocionar y camisetearse para poder vender el producto, era vender la experiencia del juego, cómo iban a disfrutar el juego. Entonces, por ese lado, me hace sentido lo que usted está explicando, porque finalmente uno paga la experiencia. Porque finalmente lo que uno vende, lo que uno compra afuera del aeropuerto y lo que compra en el aeropuerto, finalmente es lo mismo. Pero uno paga por la experiencia. Exactamente. Exactamente. Y si estos chicos que tenían que vender los Xbox decían, bueno, sí, mire, este es un juego, se aprieta acá, se juega acá, Claro, tiene estas opciones. si no se ¿No? interiorizaban, no se comprometían con el producto, no lo iban a vender. Claro, uno no quiere comprar algo para aburrirse, quiere comprar algo para entretenerse. ¿Sí? Claro, sí. Entonces, por ejemplo, en Disney, cuando uno llega en su auto, ¿sí? Llega al estacionamiento, los estacionamientos son te vas a estacionar en la playa Mickey, Donald, Aladino, lo que sea. La persona que te recibe como si no hubiese nada más especial en el día que recibirte a ti, ¿sí? Toda la gente que trabaja ahí son actores. La persona que te vende el helado, el agua, todos son actores, no solamente los que andan por ahí disfrazados de muñequitos. Eh, porque lo que tienen que hacer es provocar, producir una buena experiencia. ¿Ok? Nadie que la esté pasando mal en una empresa es capaz de producir en el cliente una buena experiencia. Imagínense un cajero de supermercado al que le acaban de gritar. Le acaban de decir, eres un irresponsable, que no sé qué, que no sé cuánto. Anda, atiende al público. ¿Va a poner su mejor sonrisa? Ni por casualidad. Ni por casualidad lo va a hacer. Va a estar seguramente ¿sí? Molesto. Entonces empezaron a ver qué se podía hacer para mejorar la experiencia del cliente. Y además de tener todo limpio, ordenadito, etcétera, eh, era, vieron qué importante era la relación con los empleados. La relación con los empleados era determinante para provocar esta experiencia. La experiencia del cliente, así como la experiencia del empleado, es el resultado emocional, perceptual del conjunto de interacciones entre este empleado y la empresa. El del cliente también es el conjunto, lo que siente, la experiencia que tiene eh, en el conjunto de interacciones entre el cliente y el producto, el servicio o la organización. ¿Sí? Y uno puede ir viendo cada uno de los puntos de contacto. ¿Sí? Cuando descubre este cliente la existencia de este producto, este servicio, de esta empresa, igual el empleado. ¿Sí? Cuando considera lo compra o no lo compra, efectivamente lo compra, y luego cómo lo fidelizo. ¿Sí? Y uno puede ir viendo cada punto de contacto, tanto los que son offline como los que son online. Y uno también va analizando cuáles son los puntos que tiene ya ganados, que le funcionan bien, como los que podrían ir mejorando. ¿Sí? Y lo mismo puede hacer uno con el empleado. Vamos a suponer que les digo, vámonos todos a la central.
La Central es un restaurante que salió en el 2024-2025 como mejor restaurante del mundo, ¿sí? Salió el número 1. Queda en Lima, entonces me enorgullezco de él, ¿sí? Entonces les digo, vamos todos, yo los invito, porque además es carísimo. Entonces no les estoy diciendo que paguen, yo los invito. Mentira, no, yo nunca he ido. Eh, Primer contacto, escucho hablar del restaurante. Ya que voy a ir, leo un poco y digo, wow, qué bacán, número 1. ¿Sí? Llego y el sitio es súper lindo. Está todo perfectamente bien diseñado para que uno tenga una extraordinaria experiencia. El sitio es cómodo para que uno se quiera quedar un rato, porque a más rato se quede, más consume, ¿no? Eh, Está todo, las mesas están distribuidas de tal manera que uno siente que es acogedor, pero no te invaden las personas de la otra mesa, ¿sí? Están relativamente separadas, pero cerca, entonces hay este ambiente, ¿ok? El estacionamiento también es muy cómodo, queda en un muy buen lugar de Lima, todo perfecto, ¿sí? Llego, me dan la carta y el mozo me dice, ¿y qué le traigo, oiga? Bueno, ¿qué me recomienda? Bueno, ¿qué me recomiendas? No sé, yo no como acá, yo trabajo nomás. Mm, bueno, ya estoy ahí, pido algo, no me voy a ir, ¿no? Pero ah, me traen la comida, estaba rica, ¿sí? Pero el mozo me pone así el plato. Ya no me va a provocar pedirme un postre, un café, otro pisco sour. Ya no me va a provocar, porque lo que quiero es irme. Y como no me estoy sintiendo cómodo, porque el mozo me está tratando más o menos, no digamos mal, pero más o menos. A la hora que salgo hay una tienda donde venden souvenirs, no se me va a ocurrir comprarme ni un mandil, ni una tacita, ni una polera, ni una nada, porque no quiero recordar la experiencia, ¿sí? Entonces no me voy a comprar nada. El local está perdiendo ventas conmigo, porque hay un mozo que está de mal humor, ¿sí? Entonces ven lo importante de la experiencia del empleado. Cuando el empleado tiene una buena experiencia, provoca aumento de la retención, de la productividad y mejor calidad del servicio. Esto provoca mayor satisfacción y lealtad de los clientes, mejor customer experience, mejor experiencia del cliente y por lo tanto crecimiento económico y mayores utilidades. Cuando uno analiza el employee journey, el viaje del empleado punto por punto, tiene no solamente una visión holística de todo lo que ocurre en el proceso, sino también detallada. Entonces uno ve lo general y lo específico. Y cuando uno va a hacer una intervención, es bueno ver lo específico. ¿Cómo voy a hacer que cada punto sea lo mejor posible? Y estos puntos de contacto no son otra cosa que los procesos en el ciclo de empleabilidad que gestiona recursos humanos, gestión de personas, gestión de talento, o como uno lo quiera llamar, donde detrás, ¿quién está? Usualmente un psicólogo, ¿sí? O hay psicólogos como parte del equipo, porque en recursos humanos también hay ingenieros comerciales, hay de otras profesiones, ¿sí? Cuando uno trabaja este Employee Journey, mejora el compromiso, mejora el engagement, aumenta la satisfacción, impacta, por lo tanto, en la retención. La gente que está satisfecha normalmente no se quiere ir. Incrementa además la productividad, mejora la imagen de la empresa. Mejorar la imagen de la empresa es todo un negocio. Porque si yo voy a hacer reclutamiento y selección, imagínense reclutar para una empresa que tiene mala fama, que tiene fama de que acá explotan a la gente, la gritan. No me es fácil encontrar talentos, porque a quienes voy a contratar es a los que botó la ola, la gente que
no la quieren contratar en ninguna otra parte. ¿Sí? En cambio, cuando la imagen de la empresa es positiva, todo el mundo quiere trabajar ahí. ¿Hasta acá? ¿Preguntas? Profesora, Dime. yo no tengo pregunta. Llegué 20 minutos tarde. Habemos 10 personas que estamos en una sala donde no hay, donde solo habemos 10 esperando que acepte usted la solicitud. No sabemos qué pasó y nos perdimos los primeros 20 minutos y hay gente que todavía no puede entrar. ¿Y dónde está esa sala? ¿Cómo No tengo hago idea para...? porque nos metimos desde eCampus a clase sincrónica porque yo no pude entrar por el otro icono que es No, de... no pudieron entrar por Teams. Y por igual Teams les nos tira apareció. Teams. Sí, igual nos tira Teams, pero nos aparece como que enviamos solicitud para ingresar y que no se ha aceptado. Yo no sé cómo entré ahora, pero me costó mucho. Y hay compañeros en el chat que todavía no pueden entrar. Por eso Oye, éramos tan poquitos acá. qué lata. Habíamos 10 en el otro grupo, pero no sabemos por qué llegamos ahí. Mm, No sé. Ahí yo te estoy copiando el link para entrar acá. De pronto me van a tener que pedir solicitud, pero ¿tú crees que se los puedas compartir? Y yo veo si me aparece, es que no me ha aparecido nada que diga solicita, no. Me pasó lo mismo, profe. Yo igual estuve 20 minutos esperando y con otras compañeras. Acá estoy viendo Lucero, pero esa es la única que tengo. Yusara Hernández está hablando de que ella no puede entrar y hay otras compañeras también que están en las mismas. Acá he encontrado a ver, vamos a ver si... Está Gianfranco, está la Yusara, ahora entró Yusara, estaba Yaritza, habían Sí, varios, sí, éramos Hola, 10. profe, hola, gracias. hola. He encontrado acá una campanita que dice actividad y ahí he entrado y estoy, pero no me ha aparecido porque otras veces aparece en pantalla, pero no me ha aparecido ahora nada, sino obviamente las hubiese aceptado, pero Yo no sé cómo entré ahora, pero entré. ya no sé si ahí estén todos, no sé cómo verificarlo. Habíamos varios en el otro grupo. Espérenme, le voy a mandar también a Roger, a ver si, no sé, Roger, no sé si está aquí. Yo estoy conectado, pero Ajá, había ya. conectado. ¿Sí? Que también se estaba intentando conectar. Que estaban ustedes así como en el upside down, como dicen en Stranger Things. Estábamos todos por parte. Pero, profe, eso es lo extraño porque se supone que esto era dual. Se supone que todo esto usted se conectaba a clases de Teams y también se conectaban a las de la universidad por la otra vía. Y ahora No no parece que entendí. no está tomando, debe haber un problema de sincronización. Yo me he conectado como me conecto toda la vida. Está raro, ahora no nos dejó conectarnos, no está haciendo dualidad. Mm, O sea, de verdad que no sé, no se puede explicar qué pasa, no sé. Pero ahí mandé el link al chat de la sección, profe, a ver si los que están lo ven y se conectan. Sí, se Gracias. agradece harto, por lo menos nos pudimos conectar. Ya. Bueno, Ah, profe, estábamos disculpe, viendo, quería hacerle una dime, consulta. dime. Es que sabe que usted subió las notas, pero nosotros teníamos una duda referente a las notas. ¿Dónde podemos ver la retroalimentación para poder mejorar la siguiente vez? Porque estuvimos revisando y no aparecían que teníamos errores y esas cosas. Entonces queríamos saber en qué teníamos que mejorar, dónde podemos encontrar eso. Sabes que yo en teoría subí la retroinformación y los de pasantía organizacional, o sea, porque yo tengo psicología organizacional y pasantía organizacional. ¿Ya? He hecho exactamente lo mismo en pasantía organizacional y en psicología organizacional. He hecho exactamente lo mismo. Y por algún motivo, en pasantía sí se subió toda la retroinformación y en psicología organizacional a nadie. Ah, No, y eso, y y eso, no sé por qué. y eso, profe, se lo podemos pedir personalmente. Sí, me lo pueden pedir personalmente, Ah, eh, pero no estoy segura de poder entregarles un buen feedback porque, o sea, yo lo subo directamente. ya.
¿sí? Tendría que, o sea, si necesitas feedback, yo puedo volver a ver el trabajo para poder decirte, ah, mira, esto, eso, lo otro, ¿sí? Porque Ya, yo hago mis anotaciones, pero las traspaso directamente a la plataforma, porque en la plataforma uno pone nota y feedback, ya, pero no, o sea, de verdad que no sabría decirte ahí por qué desapareció. ya, profe, gracias. Porque hice Yo creo, exactamente lo yo, mismo que hago siempre y a los de yo creo que es pasantía clave organización. para todo. Sí, yo sé que es importante el feedback o sea, porque es a través del feedback que uno aprende, digamos. Pero en todo caso, digamos, feedback general, eh, tome en cuenta uno a la hora de presentar, digamos que si uno leía PPT o estaba leyendo algo, eso le quita puntos a la presentación. En cambio, si alguien lo cuenta, eso le da puntos a la presentación. Luego, otra cosa que consideré, o sea, como en líneas generales, ¿no? Porque no me pidan que me acuerde, tendría que volver a ver el trabajo para poder dar feedback individual, ¿no? Otra cosa que consideré también es la profundidad de la explicación de los dos modelos escogidos y también la profundidad de la explicación de las empresas que ustedes explicaban, ¿sí? Porque algunas personas lo que hacían era, describían un poco lo que pasaba en la empresa, pero de manera anecdótica, sin considerar las variables del modelo elegido para explicar, ¿sí? De pronto decían, no sé, voy a explicar según el modelo de Denison. Y bueno, y acá en la empresa lo que hacíamos era esto y hacíamos lo otro y hacíamos tal cosa, pero en ningún momento hacían la conexión con el modelo elegido. Ahí también eso baja un poco de puntos, ¿sí? Eso en líneas generales. O sea, ahora si me dices, y en mi trabajo tendría que volver a revisarlo, ¿sí? ¿Les parece que sigamos viendo entonces? Estábamos viendo, perdón, para los que acaban de llegar, Gracias. estábamos viendo experiencia del empleado o del cliente interno y cómo uno para analizar esta experiencia puede utilizar un concepto que se llama el Employee Journey, que también se usa el Customer Journey, que es el viaje del empleado o el viaje del cliente. ¿Y qué significa esto? Ver cada punto de contacto y analizar cada punto de contacto por separado, ¿sí? En el caso de analizar la experiencia del empleado, justamente lo que uno analiza son los procesos en el ciclo de empleabilidad, ¿sí? Un punto de contacto es, por ejemplo, cuando me encuentro con la oferta de trabajo. ¿Cómo redacto esta oferta de trabajo? ¿Cómo atraigo al posible trabajador? ¿Cómo atraigo a los candidatos? ¿Sí? Y los elementos que necesito para atraerlos son, por ejemplo, marca empleadora, propuesta de valor de empleo, ¿sí? Luego, ¿cómo los selecciono? ¿Cómo es este proceso? Vimos que el proceso puede ser muy extenso, puede ser corto, puede ser un proceso entretenido a través de la gamificación, puede ser un proceso muy respetuoso o no serlo, ¿sí? Porque en todo momento estoy conectando o desconectando con la persona, estoy provocando una actitud positiva o negativa con la persona que es hasta el momento mi posible empleado. Luego, ¿cómo es la contratación? ¿Cómo lo retengo? ¿Qué hago para retener a esta persona en mi organización? Para que haya más engagement, menos licencias, ¿sí? Entonces, ven cómo cada punto se trabaja de manera independiente y son justamente estos los procesos en el ciclo de empleabilidad. Hasta el final, que es la desvinculación, que también uno la puede trabajar para no romper el vínculo. De hecho, hay empresas que tienen alumni, o sea, como exalumnos, ex empleados, y tienen una base de datos con sus ex empleados para mantener ese nexo.
Me imagino que si salieron a las patadas, los ex empleados no querrán, pero normalmente las empresas que hacen este tipo de actividades no salen a las patadas con los trabajadores. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hice un buen resumen? Continuemos entonces. Acá, este es un artículo que escribí con David Naranjo, que también es profesor de ustedes, y una exalumna de David, de otra universidad, sobre la experiencia del empleado. Lo pueden revisar, me parece que está en la plataforma, si no me dicen y se la reenvío. Tenemos entonces que la experiencia del trabajador tiene que ver con lo que ocurre realmente dentro de las organizaciones. Eh, y nosotros nos basamos en entrevistas a líderes de recursos humanos de diferentes países de Sudamérica, principalmente Perú y Chile. Eh, y encontramos que para las personas de recursos humanos, la experiencia del trabajador o la experiencia del empleado incluía el cómo se trata a la gente, cómo se siente el trabajador, qué herramientas tiene, qué tan escuchado se siente y qué tanto sentido tiene su trabajo. Y todo esto genera una experiencia positiva y por lo tanto, cuando se genera una experiencia positiva, hay más compromiso, mayor retención, mayor productividad y también mayor bienestar. ¿Sí? Cuando se habla de la experiencia del trabajador, lo que se busca es tener una cultura donde no solamente se preocupen por el cliente, sino también por el empleado. Que exista esta seguridad ontológica. Esta seguridad ontológica se refiere a que la persona sienta que acá se me valora, acá no se me va a castigar. Si me equivoco en algo, voy a aprender, me van a ayudar a solucionar el problema, ¿sí? Además, hay un sentido de agencia, es decir, soy útil acá, me puedo conectar con las otras personas, no vengo acá a hacer un trabajo aislado. Y importante que vean que tiene mayor beneficio el tener una aproximación positiva al buscar el bienestar del trabajador más que negativa. No es una pérdida de tiempo. Cuando se trabaja el Employee Journey, les dije que es una buena idea ir viendo cada punto de contacto, ¿sí? Y estos diferentes puntos de contacto se agrupan también en fases. Una fase es la de encontrar. ¿Qué pasa con el candidato cuando está buscando trabajo y mi empresa es un posible lugar para trabajar para esa persona? Entonces ahí hay que ver cómo es la atracción, cómo es el reclutamiento, cómo es la selección. Una segunda fase es el entrar. Ok, ya pasé toda la etapa, me dieron el trabajo. ¿Cómo es la contratación? Llego y en el contrato que querían que firme dice que me van a ofrecer menos de lo que me habían dicho en la entrevista. Ya partimos mal, ¿no? Aunque de pronto uno diga, oiga, parece que acá hubo un error. Ah, no se preocupe, lo corregimos. Igual deja un mal sabor de boca. ¿Cómo es el onboarding? Llego y me dicen, ahí está tu escritorio, produce, o me presentan a la gente, me hacen una capacitación del software. ¿Cómo se hace? Y luego cuando uno está en la organización, ¿cómo son los procesos de desarrollo, los procesos de capacitación? ¿Qué pasa cuando uno va creciendo? ¿Cómo se afrontan los nuevos proyectos? Y por último, ¿cómo es la jubilación? ¿Cómo te tratan cuando renuncias o cuando te despiden? ¿Sí? Todo esto nos habla de la experiencia del empleado. Y en cada una de estas fases dijimos que se agrupan diferentes puntos de contacto.
Estos puntos de contacto se llaman touch points, ¿sí? Dentro de lo que es la atracción, por ejemplo, los puntos tienen que ver con la marca empleadora, cómo me entero de la marca empleadora, qué leí en algún momento sobre esta empresa, eso ya es un punto de contacto. ¿Cómo es la publicación de trabajo? Hay recomendaciones de empleados, conozco a alguien que trabaje ahí, me lo recomienda, no me recomienda. ¿Qué leo en las redes sociales sobre esa empresa? Cuando voy a una feria de empleo, ¿está esa empresa? ¿Cómo es el stand? Voy a preguntar y me atienden de manera amable o no. Lo mismo con el proceso de reclutamiento y selección. ¿Cómo es el proceso de solicitud? ¿Cómo es la comunicación inicial? Me mandan un email diciéndome, tienes entrevista mañana, aparécete, y nadie me pregunta si puedo, si no puedo. ¿Cómo es la entrevista? ¿Llego y me hacen esperar media hora o me atienden inmediatamente? ¿Cómo son las pruebas? ¿Me toman pruebas eternas o hay gamificación o me mandan la prueba en línea? ¿Hay una retroalimentación post-entrevista o no? Eso es algo que se valora mucho, difícil de hacer, pero se valora mucho. Entonces vamos punto por punto. Tenemos primero la atracción y marca empleadora. Acá es importante tener claridad de cuál es nuestra marca. Voy a dejar de compartir un rato. Toda empresa tiene una marca empleadora, la gestione o no la gestione. Todas la tienen, ¿sí? Así como también todos tenemos, acá hago un paralelo, un personal branding, una marca personal. Algunos la gestionan, otros no la gestionan. Pero todos tenemos una, que es la reputación, ¿sí? Esta empresa, ¿qué tipo de reputación tiene? Todas tienen alguna, ¿sí? ¿Conocen alguna empresa que tenga una buena marca empleadora que uno diga, ¡ay, me encantaría trabajar ahí! Tengo entendido, tengo la sensación, a veces ni sé de dónde lo escuché, pero tengo la sensación de que ahí se trabaja bien, de que es un buen lugar para trabajar. ¿Conocen alguna empresa con esas características? Me parece que la calidad de Sí. trabajo en Google. Ok, en Google. Después les voy a hablar de Google, estuve ahí hace unos cuantos años de visita. Deloitte, Deloitte, ok. ¿Es un buen lugar para trabajar? yo creo que es mucha más marca que un buen lugar para trabajar. Muy buena escuela, pero un lugar cómodo no lo creo. Lo vivía, por eso se lo comento. Pero era lo Ok, que dice usted. O sea, todos querían llegar a trabajar a Deloitte. ok. Porque seguramente tenía fama de que algo bueno tiene, ¿sí? Exacto. Así como Google, ¿sí? ¿Nestlé será un buen lugar para trabajar? Hay lugares que de El pronto, profesor es muy bueno. No debe ser perdón, muy bueno. yo tengo Depende del área, entendido, profesores. claro, yo tengo entendido en general que sí. Como tú dices, depende del área, ¿no? Depende siempre mucho del Depende, jefe. depende del área, porque por ejemplo, a mí me tocó entregar servicio hace como 7 años atrás, 6 años atrás. Ujú. Basta, relájate, ven acá, Uca, venga. Y resulta Yo de pensé que que, estabas mira, contando que en la empresa te decían, relájate, no, ven acá. no, no es que tengo una perrita y convulsiona, se pone nerviosa y convulsiona. Y sabe que era bueno el ambiente para prestar servicio, pero uno se fijaba mucho que con las personas nuevas o las personas que entregaban servicio en sí eran como muy amables, pero con la gente que trabajaba realmente ahí no tanto. Así Ah, que mira. era como medio extraño. Relájate ya. Así que eso. Seguramente es por área, porque yo también he escuchado que es un excelente lugar para trabajar. Entonces, depende siempre mucho del área y del jefe, ¿sí? Eh, el BCI, por ejemplo, también es como que conocido porque es un buen lugar para trabajar y así diferentes. Alex, Profesora, sí. Ahora veo que
los muchachos más jóvenes el Great Place to Work lo ocupan mucho. ¿Ah? Ujú, Eso para ellos es diferenciador en cuanto a elegir dentro de las primeras 10 empresas. Segundo, veo que lo primero que preguntan es si pueden trabajar virtual. ¿Ah? ujú, Porque con todo esto de la pandemia, eh, es casi como un mito que se trabajaba antes los 5 días de la semana. ¿Ah? Ahora es casi imposible verlo en la actualidad, especialmente en los, en los muchachos recién egresados. ¿Ah? Y eh, tengo varios amigos que se han ido a vivir fuera y están en Europa o están fuera de Santiago. ¿Ah? Entonces, pero básicamente para elegir una buena empresa se eligen el Great Place to Work. Y la empresa le hace mucho énfasis a estar dentro de los 10 primeros. ¿Ah? ujú. Se hace mucha actividad interna y hay incluso está dentro del ranking de calificaciones muchas veces si el área tiene buenas convivencia y cosas por el estilo que habiliten o incentivan además a contestar las preguntas y a inducir, digámoslo con todas sus letras, un poco el resultado de que es una gran empresa para trabajar. Y en general Ujú. las empresas financieras son eso. Ah, porque los temas sindicalistas los tienen ya ganados por año, entonces todos esos beneficios ya vienen dados. Pero todo lo demás, la reputación, como usted lo dijo, es muy importante. Un cliente malo echa a perder millones de pesos en recuperar esa reputación. Eso, gracias. Sí, muchas gracias, Alex. Y sí, la gente invierte, las empresas invierten en aparecer en el Great Place to Work porque saben que eso les ahorra mucho dinero luego cuando tienen que hacer el reclutamiento y selección. Carolina. Referente a lo que usted está hablando de la encuesta del Great Place to Work, he visto, he visto en varias empresas, he trabajado donde se aplica esta encuesta y en una de ellas, no voy a nombrar cuál precisamente, pero se manipulaba mucho la encuesta, en la cual a nosotros nos sacaban un día de esparcimiento, nos hacían un asado Y al día siguiente el Great Place eh, to Work. y al día siguiente nos hacían votar en la encuesta. Entonces en la encuesta salíamos rankeando Uf. en el top de la encuesta. Entonces se manipulaba de una forma muy sutil, muy poco sutil en este caso, eh, para poder rankear y eso obviamente sale en el diario, sale en el diario financiero, sale en todos lados y le da prestigio a la empresa porque es capaz de poner en su el hall de entrada, el estandarte, el logo que salía en el Claro, Great pero Place si to se dan Work. cuenta, todo eso lo hacen porque es importante para atraer talento. Porque uno no atrae clientes por ser Great Place to Work, uno atrae No, empleados, sí, ¿sí? Porque ese es un primer punto de contacto. Ustedes mencionaban Google. La gente que trabaja en Google la pasa genial. De hecho, hace, no sé si 2, 3 años, creo que 3 años. Tengo una amiga que se llama Mónica, Mónica de Filippi, y ella vivía en Inglaterra, en St. Petersburg, una cosa así se llamaba su pueblito. Eh, y bueno, vivía ahí y trabajaba en Google en Inglaterra. Y ahí conoció a un español con el cual se casó. Los dos trabajaban en Google en Inglaterra, pero los cambiaron y se fueron a Palo Alto, a Silicon Valley. Eh, Se fueron a Silicon Valley y estuvieron trabajando ahí. Bueno, ella quedó embarazada, renunció, él siguió trabajando ahí. eh, y, eh, y se iban a ir después, o sea, de hecho ahora ya están viviendo en España y están trabajando. Él está trabajando, ella ya dejó de trabajar, se dedica solamente a ser mamá. Sigue trabajando en Google en España, viven cerca de Madrid.
Entonces, cuando estaban en Palo Alto, antes de que se muden, yo les dije, ay, te voy a visitar, porque cuando te vayas a España vas a estar más lejos. Entonces la fui a visitar. Y me contaban cómo era trabajar ahí. Es muy entretenido. Eh, la empresa hace todo para que la gente quiera estar en su empresa. Eh, no favorecen mucho el trabajo remoto, ¿sí? El trabajo que hacen es programar básicamente, pero en equipo. Ellos favorecen mucho lo que es el trabajo en equipo. Entonces, hacen todo para que uno no se quiera ir. De hecho, hay cuartos donde uno puede dormir, hay gimnasio, hay desayuno, almuerzo y comida. La cafetería es riquísima y van cambiando además de menús todo el tiempo para que uno no se aburra. Van cambiando siempre de proveedores, los van rotando. Tiene cosas súper entretenidas como que uno puede ir del segundo piso al primer piso en tobogán, ¿sí? Eh, todo como para que tú llegues a trabajar un lunes y te vayas el sábado, ¿sí? Entonces, claro, es un excelente lugar para trabajar para las personas que calzan con ese perfil. Ustedes saben que entrar a trabajar a Google es más difícil que entrar a estudiar a Stanford. Entra el 0.02% de la gente que postula. Saquen su cuenta. Profesora, ¿Sí? ¿cómo funciona el ingreso, por ejemplo, a Yahoo? Nunca pregunté porque yo tengo una amiga que su esposo trabajaba en Yahoo, ellos vivían en Montreal, en Canadá, y él trabajaba en Ujú. Yahoo. No sé si funciona de la misma forma que Google, No lo sé. No sé si funciona, no, no te lo sabría decir. porque son Eh, competencias, pero no sé si funcionarán de la misma forma. no lo sé. No, de verdad que no tengo idea. Google era un mal lugar para trabajar hace varios años y entró de vicepresidente de recursos humanos Laszlo Bock. Se los voy a escribir en el chat. Es una buena idea seguirlo. Eh, tiene un perfil, me parece que se escribe así. Tiene un perfil bastante activo en LinkedIn y tiene un libro que me encanta, ya me lo leí todo, que se llama La nueva forma de trabajar. ¿Sí? Y él empezó a hacer lo que los Googlers hacen, que es medir todo. Él decía, las decisiones en recursos humanos se tienen que tomar como cualquier inversión. Entonces hay que medir todo. Y ellos empezaron a hacer justamente eso, medir todo. Entonces, partiendo por el reclutamiento. Entonces vieron de qué fuente de reclutamiento vienen los mejores candidatos. Y como tienen oficinas en todo el mundo, lo que hicieron fue, probaron 10 fuentes diferentes de reclutamiento y a cada sucursal le decían, durante 6 meses tú vas a reclutar solamente personas por este medio. Y así cada sucursal, 6 meses por un medio diferente. Y luego rotaban. De tal manera que al cabo de un tiempo, cada sucursal había pasado por todos los métodos de reclutamiento. ¿Sí? ¿De dónde creen que venían los mejores candidatos? Plataformas, LinkedIn, alumnis de universidades, redes, avisos. ¿Qué se les ocurre? ¿Redes? Ujú, referidos. Los mejores candidatos eran amigos de otras personas que trabajaban ahí. Entonces dijeron, ay, qué tontos, ¿cómo vamos a seguir poniendo avisos si podemos, lo que invertimos en aviso, mejor se lo pagamos a la gente que nos trae buenos referidos? Entonces empezaron a ofrecer dinero a los que traían buenos referidos, no cualquiera, buenos referidos, o sea que tu referido al final se ha contratado.
eh, se dieron cuenta que la cantidad de referidos no aumentaba. Porque no porque me paguen yo voy a tener más amigos adecuados, ¿no es cierto? Mis amigos van a seguir siendo los mismos. Los adecuados van a seguir siendo adecuados y seguro ya los recomendé y los inadecuados no los voy a recomendar ni aunque me paguen porque me van a hacer quedar mal, ¿verdad? Entonces dijeron, es un buen método, pero no puede ser el único. Entonces, paralelo, utilizan también otras plataformas. Vieron que gente que venía de determinada, de tal o cual universidad, no hacía la diferencia. Cero diferencia. Ninguna. Entonces dijeron, bueno, entonces ahora probemos con las técnicas de selección. También empezaron a probar diferentes técnicas de selección. Pruebas de inteligencia, psicotécnica, entrevista por competencias, diferentes inventarios. ¿Cuáles creen que sí tenían validez predictiva? Porque lo que no tiene validez predictiva lo único que me hace hacer es perder el tiempo. ¿Qué pruebas creen ustedes que sí tenían validez predictiva? ¿Qué método? Prueba de inteligencia más entrevista por competencias. Entonces, a más inteligente, mejor desempeño. Y vieron, no, a más inteligente, mejor desempeño, no. La gente que tenía por debajo de 110, mal desempeño, listo. La gente por encima de 110, buen desempeño. Había mucha diferencia entre la gente que tenía 100 de IQ y la gente que tenía 110. Mucha diferencia. Pero entre la gente que tenía 110 y 120, ninguna diferencia. Entonces, simplemente a partir de 110 y ya está. Y entrevista por competencias. Vieron que cuando había una entrevista por competencias, no tenía validez predictiva. 2 tampoco, 3 tampoco. Dijeron, vamos a hacer 10. Y 10 tenían bastante validez predictiva, pero hacían que el proceso sea súper lento. Entonces dijeron, a ver, probemos con 9. Sigue teniendo validez predictiva. 8 sigue teniendo, llegaron a 4. 3 no tenía suficiente validez predictiva. 4 sí y 5 no mucho más que 4. Entonces 4. ¿Sí? Entonces fueron midiendo. Luego hay que ajustar más. Empezaron a entrenar a las personas para que sean buenos entrevistadores y vieron qué personas tenían mayor validez predictiva. Entonces, no es que si tienes tu diagnóstico o tu supuesto, porque uno supone esta persona va a tener buen desempeño o no. Si tu supuesto era positivo, perfecto, seguías entrevistando. Si tu supuesto era negativo, entonces se te entrenaba más. ¿Sí? Si tú no eras capaz de predecir si alguien iba a tener un buen desempeño, entonces se te entrenaba más. Y se veía además qué preguntas tenían más validez predictiva que otras. Entonces se dan cuenta cómo se va acotando el proceso de tal manera que tiene muchísima validez predictiva todo el proceso, ¿sí? Porque se va midiendo. Y uno puede hacer lo mismo también en su organización. De pronto no con tanto detalle, porque ok, entiendo que uno tiene otras cosas que hacer y no solamente andar midiendo. En este caso ellos tenían un equipo de gente que solamente medía. Pero uno sí puede, por ejemplo, evaluar con una prueba que tenga validez predictiva, como puede ser el COSTIC, como puede ser el DISC. A mí me gusta más el COSTIC porque tiene más variables, tiene 20 a diferencia del DISC que tiene 4. Y se lo tomo a toda la gente que trabaja en la organización. ¿Sí? Lo tomo a la gente que trabaja en la organización. Y luego correlaciono esos resultados con el desempeño. Y veo cuáles de las variables del COSTIC predicen un buen desempeño.
Y luego, cuando voy a entrevistar personas, antes de la entrevista, para no perder tiempo, les tomo el Costick y solo entrevisto a los que tienen las variables como yo espero que la tengan para que tengan un buen desempeño. Si la correlación es directamente proporcional, espero puntajes altos. Si la correlación es inversamente proporcional, espero puntajes bajos. ¿Sí? Entonces, uno puede también ahí ir midiendo. ¿Qué es lo que gana uno cuando mide? Lo que gana es encontrar cuáles son los procesos que efectivamente me ayudan a predecir, me ayudan a equivocarme menos, porque si me equivoco a la hora de reclutar más o menos un 50% de las veces, mejor tiro una moneda. ¿Para qué diablos pierdo tiempo? ¿Sí? Uno, lo mínimo que se puede equivocar es un 30%. O sea, tiene que tener un nivel de acierto de por lo menos 70% para poder decir mi proceso sirve de algo. ¿Sí? Pero 70% igual es bajo, pues, ¿no? En cambio, si uno empieza a medir, aumenta la probabilidad de seleccionar de una manera adecuada, ¿sí? De contratar a la persona adecuada. ¿Ok? Y además de eso, que es bueno para la empresa en general, selecciono gente que va a estar más contenta en la organización. Por lo tanto, aumento la probabilidad de tener gente feliz en la empresa. ¿Sí? Y si a esa gente feliz, además la trato bien, mejor aún. Y bien desde el principio. Según lo que muestran las investigaciones, que tengo ahí un artículo que se llama Hire Nice, o sea, contrata simpático. Te dice que si tú entrevistas a alguien y durante el proceso de entrevista, en general durante el proceso de selección, la persona no se siente bien tratada, si no lo contratas, perdiste un cliente. Y lo más seguro es que perdiste un grupo de clientes porque esa persona le va a hablar mal de tu empresa a todo el mundo, a todos los que pueda. Entonces, por lo menos perdiste a su grupo familiar como cliente o posible cliente. Si lo tratas mal durante el proceso, es decir, no le das bien la dirección, lo haces esperar, cualquier cosa que haga que la persona no se sienta cómoda, y si lo contratas, la persona ya va a entrar a trabajar con otro ánimo. Bueno, uno entra a trabajar porque necesita el trabajo, ¿no? Porque uno no trabaja por hobby, entonces necesita el trabajo, entra. Eh, pero si se le trató mal durante el proceso, ya va a entrar desmotivado. ¿Sí? Vamos a suponer que se le trató súper bien, entra y llega motivado. Y en el proceso de contratación, la cifra no era la adecuada. No te preocupes, lo cambiamos. Igual ya tengo un poco de desconfianza. Luego llega la inducción o el onboarding. Me ponen un mentor o un buddy. Hay empresas que le llaman un buddy, un compañero, que te muestra dónde están las cafeterías cerca, cómo llegar del punto A al punto B, dónde queda el baño, cómo funcionan los software, te presenta el equipo, te dice con quién tienes que comunicarte en caso de que necesites qué cosas necesitan los demás miembros del equipo de ti, te presenta gente de los otros equipos y tienes este buddy, esta persona que te acompaña o este mentor durante más o menos un mes para que te sientas cómodo. Maravilloso. En cambio, llegas y te dicen, ahí está tu escritorio, produce otra cosa, ¿verdad? Entonces, cada punto del proceso es muy importante. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta, comentario? En sus trabajos actuales, ¿cómo fue la inducción?
Profe, disculpe, es que usted mencionó algo que a mí me quedó dando vuelta cuando dice que hay personas que van a trabajar que depende del trato, pero ¿no sería mejor educar a las personas eh, que en realidad trabajen en lo que realmente desean? Porque es obviamente que aunque por muy bien que a usted lo traten, va a llegar un punto en que la persona no va a estar a gusto trabajando porque no es lo que desea. Entonces, soy muy de tener el pensamiento de trabajar en realmente lo que yo quiero trabajar, en lo que yo deseo trabajar, porque si no, no va a estar solamente viviendo el día a día. Va a ser una persona amargada toda la vida, ¿no? Sí y no. O sea, Ujú. en un mundo ideal, ¿sí? O sea, la gente ojalá trabaje en lo que le apasiona, ¿sí? Encuentre su lugar de mejor desempeño, donde calcen, donde se intersecten lo que uno puede hacer, el valor que puede agregar, las competencias que tiene con lo que le motiva y con su manera de ser, su personalidad, ¿sí? Cuando encuentra eso y se le da, es maravilloso, porque uno todos los días se despierta con sentido de propósito, ¿sí? Pero no todos tienen la suerte de conseguirlo. Yo soy de la idea que ojalá la gente por lo menos conozca cuál es su lugar de mayor competencia, donde calza esto, y no pierda nunca el foco. Y en algunos casos uno puede, de hecho estuve hablando hace poco en ADN Radio al respecto. Eh, porque muchas veces uno ni siquiera conoce qué es lo que le gustaría hacer, ni siquiera se ha preguntado qué le gustaría hacer, entonces por lo menos uno lo conoce. Y si por esas cosas de la vida, bueno, tuve que aceptar cualquier trabajo porque lo que yo quería hacer está muy lejano, no tengo los recursos, tengo que pagar cuentas, ¿no? Por lo menos saber que esto es un paso, pero mientras seguir apuntando a donde yo quiero para no sentir esta desesperanza de esto es lo único que puedo hacer, esto es lo que me tocó en la vida y acá me fregué. No, sino esto es lo que puedo hacer mientras tanto, mientras sigo adquiriendo más competencias, más experiencia para ir a donde quiero. ¿Sí? Ojalá. Eh, pero te aseguro que tanto la persona que está persiguiendo su pasión como aquella que está anclada en una situación que no es la ideal, e incluso aquella que encontró lo que quería era el trabajo de sus sueños, si no se le trata bien, no va a estar contento. ¿Sí? Uno puede de pronto entrar a un trabajo que en principio no era mi pasión, pero me tratan bien, me siento parte de un equipo, se me valora. Pucha, que hasta me puede empezar a gustar. ¿Sí? Me puede empezar a gustar. ¿Por O qué no? sea, empezar a gustar obligadamente. No sé si obligadamente, porque hay muchas cosas más allá de las tareas que tienes que hacer. ¿Tú sabes cuál es el puesto de trabajo que más se busca en Chile, para el que más oferta hay? En este caso deberían de ser los administrativos. Exactamente, encargado de control de inventario. ¿Sí? Administrativos. Ok, ¿tú crees que existe alguien que cuando tenga 8 o 10 años le dices, ¿y qué quieres estudiar de grande? Y te diga, yo quiero ser encargado de control de inventario. Sí, ese es mi sueño. ¿Alguien tiene vocación de encargado de control de inventario? Claro, lo que pasa es que hoy entramos a hablar de oficios, pues, no de carreras, no de, Lo que sea, es un trabajo. Ese claro, encargado de control de inventario, que es el cargo que más se necesita en Chile en este momento, ¿sí? Eh, de pronto, tiene mucho desgaste mental. Por eso tiene, y generalmente tiene la una gente renuncia. enorme vocación por pagar cuentas. Y ojo que de repente tampoco es mal pagado.
No, no tiene por qué ser mal pagado. No, No, no no, es mal pagada. yo no digo que sea mal pagado. Los operadores de grúa ganan un montón, ¿sí? Claro, porque hay que especializarse, hay que tomar una especialización para poder manejar grúa y para control de inventario también Pero, piden, o sea, bueno, no sé si en todos piden cursos, pero casi la gran mayoría deberían de pedir curso porque eso es una parte importante de la administración pública o de la administración privada. en general, casi todas las empresas necesitan y depende del tamaño de la empresa, si te piden o no te piden algún tipo de estudio, pero son estudios que uno puede hacer en un mes en Sense, ¿sí? Eh, a lo que voy es, no es algo muy vocacional, pero yo conozco gente que hace ese tipo de trabajo y es total y absolutamente feliz. ¿Y qué sentido de propósito tiene su trabajo? Seguramente te va a decir, no sé, no tengo idea. Yo lo que sé es que tengo como objetivo de cargo que haya lo necesario en inventario, que no falte nada, que no sobre tampoco mucho, porque si no también el inventario, no, eso es mi objetivo y eso lo cumplo. ¿Me da sentido de propósito? ¿Me da sentido de vida? No, pero me llevo bien con la gente, mi jefe me trata bien. ¿Eres feliz en tu trabajo? Totalmente. No necesariamente uno va a encontrar su pasión, ¿sí? Ojalá sí, pero no todo el mundo va a encontrar su pasión. Lo que sí puede encontrar todo el mundo es a qué estar agradecido. Y eso no significa ser miserable, eso no significa sentirse, o sea, ay, qué pena, no estoy haciendo lo que siempre quise. Bueno, quiere lo que estás haciendo, pues. Cambia la mirada, enamórate de lo que estás haciendo. Si igual termina siendo un peor es nada, ok, apunta a lo que quieres, pero también sin ser irreales, ¿no? Sabiendo en qué contexto estamos. Las dos cosas son válidos. Si yo tengo una pasión muy fuerte por algo, ok. Pero si lo que tengo es ganitas de, y además a veces uno tiene una idea errada de el punto final del camino. Y acá estoy pensando en una persona que trabajaba en banca y me decía, me encanta trabajar en banca, pero mi sueño es trabajar en la mesa de dinero. ¿Ubican cómo es el trabajo en la mesa de dinero? Acciones, compra-venta de acciones, ¿sí? Y es todo muy rápido. Y trabajan de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y son como los rockstar en las empresas de inversiones, ¿sí? Porque llegan en autazos, ganan un montón y qué sé yo. Esa era su meta, ¿sí? Y la alcanzó su meta. Entró a trabajar a la mesa de dinero. Al mes renunció. Al mes renunció porque no podía con el desorden, con que había que tomar decisiones rápido en el segundo, porque si te sube la acción hay que en ese momento vender, si te baja hay que comprar, pero no lo tenía pensado, entonces tienes que pedir prestado, pero en 2 segundos y con alto riesgo, y todo es fu, 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 fu. Y esta persona no era así, pues. Entonces renunció, ganó una úlcera, eso sí. Porque normalmente uno lo que quiere es lo que conoce, pero hay que conocer un poco más, ¿sí? Yo creo, Pero profe, que depende dime, mucho también el lugar, el contexto donde las personas se ubiquen. Porque, por ejemplo, si usted se fija que en Chile las personas no son tan arriesgadas, es muy raro el porcentaje de personas que se arriesgan. Por ejemplo, generalmente la gente, un ejemplo, nace, se estudia, no sé, son muy pocos los que emigran. Generalmente, ¿usted creo que es venezolana por su acento? peruana, Es peruana, ya, disculpe, pero generalmente las personas que viven en Venezuela, en Estados Unidos, es muy fácil que emigren o que tomen decisiones rápidas. Acá en Chile no. Si usted se fija y logra como empezar como a enculturizarse con Chile,
se va a percatar que en realidad la gente no es tan arriesgada. Es muy poco, depende igual también la crianza, pero son muy pocas las personas que se arriesgan a hacer otras cosas. Hay personas que viven, crecen, estudian y se quedan en ese trabajo hasta que fallecen. Generalmente, mire, yo leí el porcentaje en el Mercurio, pero había un gran porcentaje de Chile que hacía eso, que se quedaba hasta que jubilaba en su mismo puesto. Preferían quedarse ahí que tomar un riesgo por el miedo al fracaso. Y eso es porque de muy Ujú. niños siempre están en el tema de que es que si lo haces te puedes equivocar, si lo haces te puedes caer, es que si lo haces te va a ir mal. Porque la gente acá en Chile tiene un gran porcentaje de ser pesimista. Entonces, lamentablemente, esa contaminación empieza a contaminar a todo el resto. Yo creo que en todas partes hay de todo, pero en diferentes proporciones, ¿no? Puede ser, puede ser. Eh, pero en todo caso también creo que hay dentro de un mismo país hay muchas culturas, ¿sí? Hay muchas maneras de vivir y de ver las cosas. Álvaro, gracias, Yusara. Bueno, en relación a lo que está diciendo Yusara, bueno, yo emigré de Chile. Yo soy originario de Temuco y a los 16 años yo ya salí de la casa y comencé, perdónenme la expresión poco técnica que voy a usar, tengo un compañero que es colombiano y me dice que soy un vagabundo. La verdad, eh, mi, mi estilo de vida ha sido siempre recorrer. Conozco Chile de La Serena hasta Coyhaique, hasta Chile Chico, en trabajos, buscando siempre posibilidades. He tratado de hacer todos los cursos que he podido y a razón de eso, a los 38 años entré a estudiar a la universidad, mi primera carrera que es psicopedagogo. Y, y en esa línea también cuando se me presentó la oportunidad de venir acá a Estados Unidos, la tomé, considerando evidentemente que mi hija estaba bien y que tiene un buen pasar. Pero tomar esta oportunidad de estar acá, conocer infinidades de culturas, la cultura americana, a mí me ha servido como para mirar Chile desde otra mirada, mirar desde el punto laboral y más con la información que estoy recibiendo ahora en este proceso educativo, académico, me está ayudando más todavía. Entonces, creo yo que, y lo comentamos en el pregrado, de que lamentablemente en Chile no se prepara, y en ese sentido puedo concordar con Yusara, que no nos preparan para ser visionarios, nos preparan para ser empleados. Y eso es lo que yo observo acá. Acá, por ejemplo, los niños, profesora, yo creo que usted ha estado acá, los niños desde los 5 años están, y le estoy hablando de niños americanos, están en la calle los fines de semana vendiendo refrescos. Entonces, a los 16 años, los chicos ya se van de la casa, ya están trabajando, ya tienen su auto comprado, y a los 20, 25 a 30 años ya están comprando su casa. Porque la mentalidad es diferente culturalmente. En cambio nosotros no, los papás queremos tener a nuestro hijo hasta los 40 años, algunos en la casa. Y no tenemos visión porque no somos capaces, como dice Yusara, de poder atrevernos a más, a cambiar. No, es que si me voy de este trabajo no voy a tener otro. Y ese es el temor que se genera porque la cultura que nosotros tenemos en Chile nos genera ese tipo de pensamiento en la gran mayoría. Carla dice que no, que se largue a los 18. Como digo, en todas partes hay de todo, pero en diferentes proporciones, ¿no? Eh, pero en todo caso hay que entender la realidad de cada individuo, ¿sí? Más allá del estudio sociológico que uno puede hacer, que es lo amplio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de gente? Ver qué es lo que pasa con cada individuo. Y en general, cuando uno ve lo que pasa con cada individuo, se da cuenta que hay personas que están en todos los niveles de calce vocacional, pero no necesariamente un descalce vocacional provoca insatisfacción laboral.
¿sí? Porque uno puede estar muy contento en un trabajo en el que en principio no calza, pero lo pasa, lo pasa bien ahí y puede terminar encantándole. Y nunca lo había pensado. Eh, yo conozco gente, por ejemplo, 2 personas del área de veterinaria y una se cambió al área de eh, ventas de productos farmacéuticos y el otro marketing de productos farmacéuticos. Y en principio eran veterinarios. En principio la vocación era atender animalitos. De hecho, 3. Hay otro que era veterinario de caballos y después pasó a gerente comercial de salmón. Nada que ver. Eh, porque uno puede irse cambiando también en la vida, ¿sí? Porque de pronto me encantaba algo, pero lo empiezo a hacer y hoy parece que esto no era todo lo que yo creía. Puedo ir migrando, ¿sí? Y voy teniendo más conocimiento en mi mochila, que me sirve para tener mayor amplitud de lo que ofrezco, de las competencias que tengo, ¿sí? Entonces, cuando uno está en un trabajo no es una sentencia, es un paso, es un escalón, que puede ser muy largo o muy corto, uno decide, ¿sí? Sigamos por acá. Entonces, tenemos que hay una marca empleadora que es la reputación de la empresa y luego uno entra a trabajar. En algunos casos hay un programa de bienvenida, una capacitación inicial, integración al equipo, me entregan o no me entregan los recursos o tengo que ir yo a conseguirlos, me hacen o no me hacen capacitación del software o tengo que ver yo cómo aprendo, ¿sí? Eh, en el primer día hay diferentes touch points cuando uno recién entra a la organización. Desde, o sea, el primer día de trabajo que despierta es una carga emocional grande, cómo me entregan las herramientas, etcétera. Y algunos de estos touch points tienen una carga emocional mayor. Cuando tienen una carga emocional mayor, esos cambian de nombre y se convierten en momentos de la verdad. Si esos momentos que tienen una carga emocional muy grande son negativos, entonces se tiñe todo de negatividad. Toda mi relación con la empresa se tiñe de negatividad. En cambio, cuando es positivo, al contrario, ¿sí? Los touch points de crecer son la capacitación, el desarrollo profesional, el cómo se hacen las evaluaciones de desempeño, cómo son las oportunidades de promoción, si es que hay mentoría, si es que hay coaching, si es que hay encuestas de satisfacción o no. Luego tenemos la etapa de consolidar. Hay reconocimiento, no hay reconocimiento. Hay recompensas, no hay recompensas. Oportunidades, cómo es el ambiente laboral, cómo es la comunicación interna. Y así vemos que en cada fase hay diferentes touch points a los que uno debe prestarles atención. Y a veces esto no significa que haya que invertir mucho. Por ejemplo, una vez con un cliente estábamos viendo que el primer día de trabajo, un poco esto que estamos conversando, era el más importante. Y cuando se entrevistaban las personas decían, ay, no, el primer día fue terrible porque además llegué y me demoraron en portería. Era un edificio, la empresa quedaba en un edificio, esto es que en el primer piso hay un conserje, que tienes que presentar tu root. O sea, yo iba como consultora externa, entonces yo tenía que presentar mi root, dejarlo en portería, avisaban que había llegado, confirmaban que efectivamente yo tenía una cita y después yo pasaba. Entonces yo era una consultora externa. Cuando llegaba la persona que recién estaba trabajando, le hacían todo la misma cuestión y se sentía como perdida. Entonces, para mejorar este momento, que es un momento además de mucha carga emocional, yo iba sin carga emocional, pero cuando uno llega a su primer día de trabajo, llega con mucha carga emocional, entonces hicimos algo totalmente diferente. Le pedimos a la persona de recursos humanos, de contratación,
que una foto de esta persona con su nombre la mande a portería y que esté por dentro, o sea, para que no lo vea la persona que llega, pero sí el guardia, ¿no? Nombre y persona, y que la credencial ya esté lista, que no haya que pedirla en el momento y qué sé yo, y que cuando llegue le diga, por ejemplo, buenas tardes, buenos días, señor Roberto, ¿cómo está? Lo estábamos esperando, acá está su credencial, lo están esperando en el piso 7. Totalmente diferente a documentos, ¿sí? Totalmente diferente. ¿Y qué se invirtió? Nada. Cero inversión. Perdón. Mm. Bueno, no sé, preguntas, comentarios hasta acá. No, profesora. No, profe. Bueno, nos quedamos acá entonces. Ay, perdón, me dieron náuseas horribles. Nos quedamos acá entonces, nos vemos el próximo lunes. Pero si gusta. Ah, ya. Chao, Ah, no. profesora. Gracias, profesora. Que esté bien. Chao, profesora, muchas Chao, profe, gracias. Chao, gracias. profe. Chao, profesora. Adiós. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Uy, ¿qué le pasó a la profe?